Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Chichicastenango es una localidad en el departamento del Quiché, en Guatemala, caracterizada por ser uno de los sitios que conserva una gran cantidad de tradiciones de época virreinal. La mayoría de sus habitantes son quiché parlantes, pero no solamente en el idioma vehicular común en la ciudad es donde encontramos esa pervivencia de las tradiciones, también en los vestidos que suelen llevar las mujeres del lugar, con unos cortes, faldas y huipiles, camisas muy típicos del sitio, tejidos en la propia Chichicastenango. Hay otras tradiciones, algún tipo de cerámica, hay un tipo de máscaras hechos en madera, pero hay que ser cuidadosos porque en muchos casos ya estamos bebiendo de un revival de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero lo más interesante es que en Chichicastenango, además, se conserva una estructura urbana ya de tradición hispana, la plaza, la iglesia, el Calvario, en la que sin embargo es posible hacer una lectura de cómo podía haber sido ese sitio en época precolombina, algo que nos puede permitir interpretar las ruinas de ese mundo precolombino, tanto las del norte, las que encontramos en el Petén, Tikal es la más conocida, como Iximché, a la que ya hemos dedicado una sierra de historias. Vamos, por tanto, a tratar de entender cómo es esa estructura urbana y hasta qué punto, sobre esa base, sobre esa realidad actual material hispana, podemos entender las raíces precolombinas de Chichicastenango. Chichicastenango surge como reducción a comienzos del siglo XVI, tras la derrota de los quichés frente a los conquistadores españoles, mexicas y en ese primer momento sus aliados caciqueles. Recordemos que la reducción, ya hablamos de ello cuando hicimos el paseo por la sierra en San Andrés Xecul, es la forma que tuvieron los españoles de organizar los territorios conquistados, agrupando a las comunidades indígenas en núcleos de población concentrada, los pueblos de indios. Chichi sería uno de ellos, si bien podemos preguntarnos si en realidad esta reducción no se instaló, dada su fisonomía urbana, sobre un sitio precolombino o previo. La estructura central es la gran plaza, en la que hoy se celebra el mercado. En principio, esta gran plaza tenía que ser un área abierta con usos episódicos según las necesidades. Entonces, el mercado tenía que ser algo provisional. Confieso que cuando yo conocí Chichicastenango hace 25 años, la cantidad de puestos fijos que había en el mercado era muy reducido, no como en la actualidad, donde prácticamente los 7 días a la semana el mercado queda instalado. Y además, cada vez de forma más consolidada, podemos ver ya algunas estructuras con tejados de lámina frente a los tejados de plástico que eran las estructuras provisionales. Hemos de pensar que en los sitios precolombinos, como Iximché, que veíamos el otro día, esas grandes áreas abiertas que tenemos entre las pirámides, habrían tenido esta estructura de espacio para todo tipo de actividades, comenzando por mercados temporales. Ya digo, aquí la diferencia en Chichi es que el mercado ya se ha consolidado. Bien, esta plaza queda limitada por dos estructuras religiosas. Al fondo estamos viendo la antigua iglesia del Calvario y desde donde estoy realizando la toma es la iglesia parroquial. Lo singular, y lo vamos a ver a continuación, es que estas estructuras están claramente sobreelevadas sobre la plaza. En el caso de la iglesia es todavía más visible gracias a la gran escalinata que tenemos frente a la fachada. Una escalinata que nos ha de hacernos preguntar si sencillamente estaban tratando de resolver el desnivel de la plaza o si estamos subiendo una antigua pirámide precolombina sobre la que se construyó la iglesia propiamente dicha. Lo que vendríamos a tener sería un modelo de cristianización de un espacio religioso previo. Algo que no debe sorprendernos porque es propio de todas las culturas. Cuando la cultura conquistadora ocupa el territorio de la conquistada, rápidamente una de las formas de marcar esa conquista es mediante el cambio religioso. Pensemos, sin ir más lejos, la mezquita de Córdoba, una antigua iglesia reconstruida para convertirla en mezquita, pero que después pasó de nuevo a volver a ser iglesia cristiana. Entonces, no es algo exclusivo de la conquista de Pedro Alvarado de Guatemala. Cualquier cultura conquistadora trata de imponer sus formas a los conquistados. Por tanto, estaríamos en ese área abierta, la plaza, en cuyos extremos se han colocado los templos, quizás sobre plataformas preexistentes o quizás sobre plataformas construidas ex profeso para las iglesias. Esa plaza, además de ser área de mercado, también era un espacio que, entre otras funciones, tenía el servir como atrio de la propia iglesia.
Y en este sentido aún se conserva en uno de los laterales de la fachada una capilla, que es una de las capillas posas. Estos atrios de estas iglesias de las reducciones disponían de un atrio limitado por cuatro capillas posas que venían a marcar ese espacio religioso exterior. Pensemos que estamos ante un proceso de evangelización muy similar al que se vivió al final del Imperio Romano, cuando los romanos se hicieron cristianos, en donde tratan de convertir una gran cantidad de población. Crearon en las basílicas paleocristianas atrios en los que se situaban los que aún no eran cristianos. Pues ese mismo modelo, del que no conocían los conquistadores españoles, lo aplicaron en sitios como Chichicastenango, donde frente a la iglesia se abre un atrio exterior limitado por estas capillas posas, a la espera de la conversión y en ese momento ya que los nuevos católicos puedan ingresar en el templo. El interior de la iglesia es muy sencillo. A la cabecera el presbiterio, bajo una cúpula, y después una nave única que conduce hasta la fachada de ingreso, el modelo de las iglesias de indios. Si observamos el lateral de la iglesia, la presencia de la plataforma que sobreleva el templo es aún más visible. De nuevo, no podemos estar seguros que esta plataforma sea precolombina y que quizás fuera construida directamente para la construcción de la iglesia católica, pero lo interesante es que la estructura per se, las dos plataformas elevadas con el área central en medio, las dos plataformas, la de la iglesia y la del Calvario, y ese área central en medio sería el mismo esquema que el que vamos a encontrar en muchos sitios precolombinos. Otra de las reminiscencias virreinales que se conservan en Chichicastenango es la alcaldía indígena. Recordemos que cuando se reestructura el territorio tras la conquista y se llevan a cabo esas reducciones, esa concentración de los habitantes precolombinos de las diferentes etnias en Guatemala, lo que van a hacer es crear autoridades propias para esas reducciones, que van a ser los llamados alcaldes de indios, que venían a ser el equivalente a los alcaldes españoles en los pueblos de españoles. Pues bien, esa estructura, que es previa a la de la creación de la actual República de Guatemala, con toda su nueva administración local, aún se conserva aquí en en Chichicastenango, donde es posible encontrar junto a la alcaldía indígena tradicional las alcaldías contemporáneas, aquellas donde se lleva a cabo mediante un sistema de democracia liberal. Pues bien, la mayor parte del poder local en realidad no reside en esa alcaldía, digamos, de tradición liberal, sino en esa otra de tradición virreinal que, insisto, se sigue conservando en Chichicastenango. En la iglesia del Calvario, hoy desacralizada, volvemos a encontrar la misma solución que habíamos visto en la iglesia parroquial. Quizás para salvar el desnivel que había en torno a la plaza se creó estas escalinatas, esta plataforma que permite elevar la iglesia, o quizás la plataforma es una preexistencia y sobre ella se van a colocar los edificios cristianos, que ya digo, en el caso del Calvario ya está en una fase de desacralización. Lo interesante es que aquí asistimos a un singular sincretismo, puesto que en el templo del Calvario, como en la escalinata de la propia iglesia parroquial, se llevan a cabo una serie de ceremonias chamánicas que conviven con las actividades de la iglesia católica, y en muchos casos los fieles acuden tanto al uno como al otro por aquello de que, puestos a buscar ayuda, todas que haya pueden ser importantes. Junto a la iglesia parroquial se localizaba el convento, en este caso de franciscanos. Pensemos que para la evangelización de esos territorios indígenas se estableció un sistema muy singular basado en tres categorías. El convento central se localizaba en Antigua Guatemala, en Santiago de Guatemala. Allí es donde en este caso franciscanos tendrían toda su sede, con unos 200 monjes, los cuales eran enviados hacia las localidades donde vivía la mayoría indígena con ese objetivo de evangelizar, y ahí se situaba la primera categoría, la de la doctrina, que venía a ser un convento pequeño con una cantidad más reducida, de la cual dependían otros conventos aún menores, las de las visitas, en donde el franciscano solo pasaba unos pocos días durante la semana. En realidad llegaba un día, quizás dos, después estaba otros 2 o 3 días en la doctrina, y la mayor parte del tiempo lo iba a pasar en Santiago de Guatemala. De esta forma, con esas estructuras muy jerarquizadas, era como se trataba de, desde el convento central en Antigua Guatemala, ir abasteciendo de sacerdotes a los conventos de categoría menor, las doctrinas y las visitas que se encontraban en las localidades indígenas.
la actualidad, Chichi ha ido modificándose gracias al dinero proveniente de las remesas de los emigrantes. Chichicastenango, como buena parte del mundo indígena guatemalteco, ha enviado una cantidad ingente de emigrantes a Estados Unidos, y esto hace que la ciudad vaya siendo redecorada por una cantidad notable de edificios, en muchos casos muy elevados, fruto de ese dinero que viene por los emigrantes que se fueron como mojados, la mayor parte de ellos, a Estados Unidos. Por cierto, si queremos saber cómo eran los mercados tradicionales, ya fuera en el mundo precolombino, en la época virreinal o incluso en el siglo XIX, no hay más que ir al polideportivo de Chichicastenango los jueves y los domingos, de donde aún hoy podemos ver esos mercados tradicionales.